Mientras tanto, pues vamos a platicar sobre el tema que ha permeado toda la semana, la CENTE. ¿Qué es la CENTE? Es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de los Estados. ¿Qué hacen en el centro de la República Mexicana, aquí en la capital, en el Distrito Federal? Claro. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? Para tener más o menos un poco de idea de estas preguntas y cuáles pueden ser las consecuencias de lo que está sucediendo, vamos a platicar con la diputada Laura Ballesteros Mancilla. Ella es integrante de la Comisión de Gobierno y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Transporte en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes platicando y sobre todo agradecida del espacio. Al contrario, nosotros somos los agradecidos porque de esta manera podemos tener una visión un poco más clara de qué es lo que está sucediendo. Ya platicaba hace un momento que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está ocupando espacios en la Ciudad de México, bloqueando el Senado, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la misma plancha de nuestro centro de la Ciudad de México, y vemos que día a día hacen marchas, plantones, bloquean la ciudad. ¿Qué podemos esperar con esto, diputada, y a qué lo debemos? Pues mira, tu pregunta además no puede ser más pertinente porque venimos de días caóticos en la Ciudad de México, provocadas por las movilizaciones de los maestros en la ciudad, y que no solamente tomaron reforma, como ya lo sabemos, o tomaron los poderes legislativos de la ciudad, tomaron también el Zócalo capitalino, de hecho siguen aquí todavía en plantón. Sí, el Boulevard Aeropuerto lo ahorcaron, ¿no? Y con la pretensión, inclusive están amenazando que esta semana van a intentar tomar el aeropuerto con estos maestros que vienen de Chiapas, ¿no? Que vienen de Chiapas, que se esperan creo que más de 1,000, y muchos se vienen también aquí a establecer en el Zócalo capitalino. Mira, quiero decirte con mucha claridad que el Partido Acción Nacional se ha distinguido en esta legislatura por ser un partido propositivo y sobre todo un partido que pone sobre la mesa los puntos que deberán estar trabajando el gobierno en esta y en otras materias. Vimos una conferencia de prensa hace rato, los integrantes de mi bancada y tu servidor, encabezados por Federico Doring, donde somos muy claros con dos cosas fundamentales que le estamos pidiendo, no solo al gobierno del Distrito Federal, sino al gobierno federal. Hubo un protocolo de coordinación entre gobierno del DF y gobierno federal, que en gobierno del presidente Felipe Calderón se planteó a través del subsecretario Obdulio Ávila en esos momentos, que era un protocolo de coordinación entre ambos gobiernos. Y lo que estaba buscando, por supuesto, además de establecer pues las mesas de trabajo con los manifestantes, o incluso también qué tipo de líneas de acción se seguirían para disolver manifestaciones violentas, se estaba también planteando de qué manera se tienen que coordinar, y eso implica que el gobierno federal tiene que actuar en la protección de las zonas federales, como en este caso sería el aeropuerto, pero el gobierno del Distrito Federal tiene que ser la primera línea de contención, cosa que no sucedió en estos días con los ataques que se tuvieron por parte de los maestros y los bloqueos que se sufrieron. Por eso, el primer exhorto que está haciendo el PAN al gobierno del DF y al gobierno de Peña Nieto es que este protocolo que se estuvo trabajando en tiempos de Felipe Calderón se firme, porque no se firmó. Diputada, por ejemplo, vimos hace más o menos unos 2 o 3 meses que grupos de ciudadanos, de vecinos de la colonia Polanco que estaban en contra de los parquímetros, se organizaron y salieron a la calle a exigirle al delegado y al jefe de gobierno que no les pusiera los parquímetros en Polanco. Llegó la fuerza pública, los disolvió, se los llevó y no pasó nada. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, los ciudadanos, cuando se organizan de esta manera y quieren hacer uso de su derecho, no se los permitan? Y cuando vienen estos grupos que lesionan a comerciantes, que lesionan a las personas, si en algún enfermo quiere llegar al hospital inmediatamente no se puede, esto sí se le tolera. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí?
Pues en Tabasco se tuvo un ejemplo de una persona que desgraciadamente murió en una ambulancia a bordo de la misma, porque no pudo llegar al hospital por las manifestaciones que estaban teniendo los maestros ahí en Tabasco. Y sucede ahí y sucede en todas las ciudades de nuestro país. Por eso es importante que tengamos el compromiso expreso y por escrito por parte de los gobiernos a tener un protocolo de actuación ante este tipo de temas, y que no solamente, como tú dices, se aplique con unos y con otros se hagan de la vista gorda. Sin duda, la libertad de expresión tiene que ser protegida, pero la libertad de todas las personas que viven y habitan en la ciudad o en las ciudades tiene que estar por encima del derecho o el derecho más bien que se adjudican muchos por ocupar nuestras calles. Quiero decirte que además de estar pidiendo que se firme y se haga oficial este protocolo que se había estado trabajando con el gobierno del DF y el gobierno federal, y que el gobierno de Marcelo Ebrard fue el que ya no continuó, estamos también trabajando para descongelar la ley de marchas de la Ciudad de México, que sabemos que ha estado durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. El PRD no ha hecho lo propio para hacerla posible, y es ahora que estaremos trabajando con puntos muy específicos, como que haya carriles específicos para las marchas. Por ejemplo, en vías primarias, si es Reforma, no pueden tomar los 3 carriles, tiene que haber un solo carril definido para eso, y en horarios que no sean horas pico. Y que lo respeten, ¿no? Y que lo respeten. Y lo más importante, tiene que haber un responsable de cada marcha. Claro. Porque si se salen de control, como se han salido de control las últimas, pues sí, entonces necesitamos pues seguir los procedimientos que la ley establece. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Sí. Que el conflicto magisterial en la ciudad todavía no termina. Y en eso también el gobierno federal tiene parte. No agotó los canales suficientes para poder acordar con ellos, y se deriva en una crisis de este tipo con los maestros en la calle. Pero vienen además otro tipo de agendas importantísimas para el país, como es la reforma energética, que seguramente también tendrán detractores, y la ciudad ya demostró con sus gobernantes que no está lista para encarar estas crisis, y nos preocupa que lo sigamos sin estar. Por eso este protocolo tiene que firmar. Pues ojalá que sí, diputada Laura Ballesteros Mancilla. Lo único que me restaría preguntarte, porque nos quedan 30 segunditos, es si los ciudadanos queremos apoyar, queremos unirnos a la causa que tienen ustedes, ¿dónde podemos visitar? ¿Qué página tendrían? ¿A dónde debemos acudir? www.diputadospands.com.mx. Esa es la página de nuestro grupo parlamentario, ahí en los buzones de los legisladores, y vamos a estar iniciando de nuevo este trabajo que se ha hecho desde hace ya una legislatura a favor de las marchas, más bien en contra de las marchas, a favor de su legislación. Vamos a descongelar la ley y le vamos a dar certeza a los capitalinos de estar protegidos en una ciudad en donde merecemos nosotros nuestro derecho a disfrutarla. Y además una de las ciudades más caras del mundo, quiero decirte. Muchísimas gracias, diputada Laura Ballesteros Mancilla, por habernos tomado la llamada y expresarnos estas opiniones. Muchas gracias. Y una ciudad que produce el 30% del PIB de nuestro país. Ni más ni menos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues así las cosas, ojalá se pudiera regular esto de las marchas, pero lo más importante, que tomaran conciencia los mismos habitantes de la Ciudad de México y quienes se pronuncian en contra de algo, que hay instituciones, hay caminos por la vía legal como para actuar antes de llegar a esta situación. Siempre se ha dicho que el tomar las calles y las marchas son el último recurso que tienen los ciudadanos.